Estás escuchando Gaceta Dentalk, un podcast del Dr. Simón Pardiñas y Gaceta Dental. Este episodio de GEDentalk está impulsado por Philips. Así como la periodontitis está ligada a múltiples enfermedades sistémicas, las malas decisiones en blanqueamiento dental pueden comprometer la salud de tus pacientes. Con Philips Zoom, ofréceles un tratamiento de blanqueamiento seguro, rápido y eficaz. Disfruta del episodio. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de GEDentalk. Voy a saludar, como siempre, primero a Simón. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Patri. Muy bien. Y hoy con un tema súper interesante, el problema de las encías, gingivitis, periodontitis. Y hoy tenemos con nosotros un invitado también muy especial, que precisamente para hablar de las encías tenemos al presidente de la Sociedad Española de Periodoncia. Eso es, José. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí, lo primero de todo, porque ya sabemos que tienes una agenda increíble, pero bueno, te queremos dar las gracias por estar aquí. Bueno, gracias Patricia y gracias a Simón por invitarme. Estoy encantado de estar aquí en vuestro podcast y bueno, para compartir información, y creo que es importante para dentistas, pero mucho para pacientes. Y espero que seamos de utilidad, seguro que sí. Seguro que sí. Yo la primera pregunta que te quería hacer es, a ver, está claro que se ha demostrado la relación que tienen las enfermedades de las encías con la salud general. En el caso de la diabetes se ha demostrado esta relación bidireccional. Una persona con periodontitis tiene más riesgo de padecer diabetes y viceversa, una persona con diabetes puede sufrir más periodontitis. Veo que vamos directos al grano, ¿eh? Sí. Bueno, si quieres poner un poco en antecedentes. Vamos a arrancar directos allá. Fíjate que hoy comentaba con el director ejecutivo de SEPA la ampliación de servicios en la cartera de servicios bucodentales en toda España, que ayer, hace 2 días, aprobaba el BOE. Y me decía, José, el objetivo es que la próxima ampliación de cartera incluya el tratamiento periodontal para pacientes diabéticos. O sea, que creo que tu pregunta es muy acertada, sin ninguna duda. Un poco en el preámbulo a esta pregunta. Muy importante que la gente sepa que la periodontitis es la infección de las encías y pérdida de hueso alrededor de los dientes, por lo tanto, clásica recesión, bajada de la encía, movilidad en los dientes, pérdida de dientes en la población adulta, con mucha inflamación. Dentro, todo ese tejido alrededor del diente, la encía y el hueso están inflamados y sufren y se retraen, se pierden. Para que eso pase necesita bacterias, carga importante de bacterias, pero toda una calidad específica de bacterias, un tipo específico. Y entonces, con esa presencia de bacterias, nuestro cuerpo genera una respuesta que llamamos inmunoinflamatoria, porque no es igual en todo el mundo. Esa respuesta es muy dependiente de la susceptibilidad que tenga el individuo. Y entonces, esa respuesta genera la pérdida de hueso, ¿no? Entonces, la periodontitis es muy frecuente. El paso previo a la periodontitis es la gingivitis, la inflamación de las encías, que eso lo padecemos todos a lo largo de nuestra vida, pero no hay pérdida de hueso, es solo la inflamación de la encía, la gingivitis. La periodontitis, en cambio, es inflamación de la encía y pérdida de soporte, pérdida de hueso. Y los números, y de hecho en España, un estudio publicado en el Journal Clinical Perio de Miguel Carasol como primer firmante en la población trabajadora española, pues aproximadamente el 40% de la población adulta padece periodontitis, ¿no? Y la periodontitis, como muchas enfermedades, pues tiene estadios y grados, y los estadios es 1 inicial, 2 moderado y 3 formas severas, 3-4 formas severas. Y las formas severas al final corresponden de los afectados a un 15% de los pacientes aproximadamente, 15 o un 10, y el resto son formas iniciales y moderadas, pero tiene mucha prevalencia. Entonces, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, pues que se pierden los dientes al final. Y antes de perder los dientes, que los pacientes están con inflamación durante muchísimos años. Y esa inflamación, imagínate ahora el área, la superficie que supone la encía, 360 grados alrededor de cada diente, y tenemos 28 dientes. Pues es muchos milímetros cúbicos de encía que están inflamados durante muchos años, hasta llegar a perder un diente. Y esa inflamación, pues fíjate que si las bacterias están en la encía y la inflamación está en la encía, significa que están en el torrente sanguíneo. Entonces, ese paciente ha tenido una sobrecarga de inflamación, de mediadores de la inflamación, que es como la medimos, ¿no? Hay varios parámetros, seguro que hablaremos en algún momento. Ha tenido inflamación muy elevada durante muchos años, durante mucho tiempo, hasta llegar a perder dientes, o que estos dientes se abaniquen, se abran, tengan movilidad. Estos son lo que todos conocemos, que la encía se haya ido para arriba. Y entonces, en la boca lo que ocurre es que se pierden dientes y pasan todas estas cosas, los espacios negros, tal, pero en el cuerpo
ha habido una carga inflamatoria muy grande. Y entonces lo que se ha visto en los últimos 30 años en estudios y se va viendo cada vez con más evidencia, que otros procesos inflamatorios del cuerpo se ven afectados. Artritis reumatoide, problemas cardiovasculares, intestinales, ahora se está relacionando también con tema de cáncer de colon incluso, no solo por el microbioma, sino también los mediadores inflamatorios, eso que viajan por el torrente sanguíneo a cualquier otra parte del cuerpo. O sea, no es algo solamente local, que la gente se preocupe, tengo mal los dientes, sino todo lo que puede afectarle a nivel de salud general, que es, si cabe, incluso más importante en algunos casos. Alzheimer, sí. Enfermedades degenerativas, es el último paper o el último documento divulgativo que ha generado SEPA con la Sociedad Española de Neurología. Y con diabetes, ¿qué ocurre? Pues mira, que las dos son prevalentes, muy prevalentes. La diabetes tiene muchas complicaciones secundarias y la sexta complicación sería la periodontitis, otras hipertensión, accidentes cardiovasculares. Pero ¿por qué? Porque es verdad que aquellos pacientes que tienen diabetes tienen mucha más facilidad para padecer periodontitis. Entonces, sí, aquellos pacientes con diabetes tienen más periodontitis, la tienen más severa, más grave. Y lo que ocurre es que la respuesta inflamatoria se ve alterada. Entonces, el desarrollo, la evolución de la periodontitis es más rápida y la respuesta al tratamiento es peor. Peor cicatrización, tiempos más largos, cicatrización eso incorrecta, y eso, claro, la diabetes es un factor muy importante que ya lo vemos en pacientes que no tienen periodontitis. A la hora de tratarlos de cualquier patología de la boca, aunque no sea periodontitis, tenemos que tenerlo en cuenta. Si tiene periodontitis, pues más aún, y sobre todo en diabéticos no controlados, que bueno, que también hay gente que es diabética y no se lo controla correctamente, y tenemos que tener una comunicación muy directa con sus médicos también, para asegurarnos de que bueno, sigue el tratamiento correcto y está todo en orden. Sí, porque fíjate que el paciente que es diabético pero controlado pasa a ser un paciente sano, normal. Eso es. Y su periodontitis puede mantenerse bajo control. Pero si el paciente es diabético no controlado, la periodontitis va a tener brotes más rápidos, va a tener mayor pérdida y el tratamiento no va a ser igual de eficaz que el tratamiento de una periodontitis en un paciente sano que no lo es, ¿no? Y la buena noticia es que cuando tratamos la periodontitis en un paciente diabético, pues mejora la hemoglobina glicosilada. Efectivamente, el control glucémico mejora. Sí. Qué curioso eso. Van a necesitar menos fármaco, menos medicación. Y mejora, según las últimas revisiones sistemáticas, pues entre 0,4 y 0,5 en el porcentaje de la hemoglobina glicosilada, que es muy relevante y que a veces hace incluso que el paciente necesite menos medicación, ¿no? Yo recuerdo un caso en la universidad que es extraordinario el cambio clínico. Si viéramos la foto clínica ahora, veríamos un paciente con las encías muy, muy inflamadas durante muchísimo tiempo, con un margen de la encía muy, muy rojo, y que hicimos tratamiento periodontal, pero ni siquiera cirugía, nada. Tratamiento sencillo, limpiar las bacterias por encima de la encía y por debajo de la encía. 3 visitas. El paciente empezó a cuidarse, a utilizar el cepillo mañana y noche, dedicando tiempo, cepillos interdentales. Y al cabo de 3 meses, en la siguiente analítica de la hemoglobina glicosilada, habíamos pasado de un 9,2 a un 6,9. Y la endocrino nos escribió: ¿qué habéis hecho con él? ¿Qué ha pasado? Habíamos eliminado la carga bacteriana y reducido la inflamación a nivel de la boca. Pero también le habíamos explicado al paciente un mensaje de bienestar, de cambios de comportamiento, de que saliera a caminar, de que se cuidara, de que iba a mejorar mucho su boca, su mal aliento, mal sabor, halitosis, y por lo tanto era un buen momento para recuperar la autoestima, ¿no? Para cuidarse, para perder peso. Por eso no todo ese cambio en la hemoglobina glicosilada fue debido al tratamiento de la periodontitis, que una parte seguro sí, pero hoy nos importa mucho la inflamación de los pacientes. Como habéis visto, no estamos hablando de cantidad de inflamación, tiempo de inflamación. Esa inflamación de bajo grado que a veces se habla y se explica coloquialmente para que los pacientes lo entiendan, ¿no? Pues allí donde esté en el cuerpo. Y entonces la periodontitis es muy desconocida. La mitad de la población, hemos divulgado por ahí que la mitad de la gente no sabe lo que era periodontitis. Lo que antes se llamaba piorrea, decimos, ¿no? Efectivamente. Lo que antes se llamaba piorrea, ¿no? Pero, oiga, usted ha perdido los dientes por periodontitis. Y tenemos que decirlo claramente a los pacientes. ¿Por qué antes se llama piorrea? Sí, los ha perdido, ¿no? Sí, porque la gente viene a la consulta ya
muchas veces cuando tiene movilidad de los dientes, y eso ya es un grado avanzado. Sí. ¿Qué pasa? Que la periodontitis a veces avanza sin dar dolor. Entonces, Claro. como no da dolor, el paciente no acude a revisión. Ujú. Y es muy sencillo de diagnosticar. Con una sonda y una radiografía se puede diagnosticar una periodontitis cualquier clínico del mundo. Incluso en atención primaria. Comentábamos en un capítulo Sí. con Melissa que podría ser muy interesante que igual que le hacen una revisión del resto del cuerpo, que supieran hacer un pequeño Absolutamente. sondaje para luego poder derivar al odontólogo, que sería una forma de cribado muy importante. Absolutamente. Nos encantaría que eso pudiera ser así, Simón, Sí. efectivamente. Y fijaros que incluso hoy nos serviría una ortopantomografía. Sí, sí. Y luego ya que el médico generalista sepa interpretar un poquito los porcentajes de pérdida o la distancia normal de donde acaba el diente a Sí. donde empieza el hueso, que es una Sí, distancia que se sitúa en 1,5 milímetros, 2. Eso es lo normal. Si ya se ve aumentado y se ve mucho sarro, que se aprecia en las radiografías, una derivación, porque ese paciente no solo va a perder hueso y puede llegar a perder dientes, tener movilidad, sonrisa alterada, tal masticación, Mal aliento. mal aliento, pero ese paciente tiene otro foco de inflamación en su cuerpo. Y por lo tanto, pues peor control de diabetes, aumenta el riesgo de padecer infarto. ¿Puedes explicar eso un poquillo más? Sí, desde lugo que sí. Porque antes también... Sí, por eso, porque Sí, que es a la interesante gente le llama con lo mucho de, la claro, atención lo el de- tema de sí, los accidentes Sí. cerebrovasculares Sí. y cardiovasculares Claro, por eso, que con eso el tema de la me interesa periodontitis. Si me dejo alguna, Simón, me añades. Pero, mira, con evidencia probada, Ujú. algún experto en metodología me diría, bueno, los odds ratio, los riesgos no son tan altos. Bueno, vamos a decir varias cosas sensatas. La periodontitis no causa ni infarto agudo, ni parto prematuro, ni neumonía, ni diabetes. No las causa. La periodontitis te pone en una situación... Es una reacción asociativa. Factor ¿no? de riesgo. Es sí. un factor de riesgo, efectivamente. Aumenta el riesgo de... Si padeces, y seamos también honestos, los estudios demuestran en periodontitis severas. Sí, en Vale. esos estadios 3-4. A veces periodontitis moderadas, algún estudio también. Igual que el tabaco es un factor de riesgo, pues esto también puede ser un factor de Eso riesgo. Eso es. Entonces, un paciente con periodontitis 50 años y periodontitis estadio 3, severa, pues sí, tiene, según los estudios, 5, 6, 7, 8, hasta 9 veces más riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio. Es mucho, ¿eh? Y es mucho. Y es mucho. Y muchos médicos o no le dan la importancia o lo desconocen. Por eso agradezco mucho la invitación, porque no vamos a hacer lo que se llama spread out, ¿no? Vamos Sí. a distribuir, A divulgar todo lo que- este mensaje que es importante, ¿no? El efecto, ¿y por qué? ¿Y por qué ocurre? Mira, es aquello de que para cada caso puede haber un mecanismo diferente o los mecanismos se pueden potenciar. Pero lo que sí se ve es que las bacterias más relacionadas con la causa de la periodontitis, y hoy estamos hablando mucho de la Porphyromonas gingivalis, y para no liar a la gente vamos a hablar de Porphyromonas gingivalis, porque nos quedamos con esa. Pues la Porphyromonas gingivalis, entre otras, se ha visto en las placas de ateroma, de arterias, de la carótida, ocupando posición en la placa de ateroma y generando daño en la capa interna del endotelio de las arterias. Daño donde después aprovechan el ateroma para establecerse. Pero se ha visto ahí en las placas de ateroma, ¿no? Y luego también porque aumentan mediadores de inflamación como es la proteína C reactiva o el factor de necrosis tumoral. Y cascadas inflamatorias grandes como la matrix metaloproteinasas o las interleuquinas, varias. Eso es coincidente. Quien tiene más riesgo de padecer infartos tiene la proteína, el internista lo ve rápido, proteína C reactiva alta, ojo, oiga, ¿cómo está su colesterol? Porque este es un candidato a padecer. Fuma, puf, me encantaría que dijeran, ¿tiene periodontitis? ¿Cuándo ha estado en el dentista? Efectivamente, es otro Porque si tiene factor más. periodontitis 3-4, más alerta todavía. Algunas compañías de seguros en Estados Unidos empiezan a cobrar una prima más alta en pacientes entre 40 y 50, si también tienen periodontitis, en seguros de vida. Y yo lo veo absolutamente razonable Sí. con los datos científicos que hoy tenemos, ¿no? Entonces, fíjate, decimos por la traslocación o la metástasis de las bacterias de la periodontitis en diferentes situaciones del cuerpo, porque hablaba
Simón, de los cánceres de colon y cánceres... Sí, de hecho, estamos haciendo una investigación en la Universidad de Coruña y una de las bacterias, aparte de las porfiromonas, la Parvimonas micra, otra de ellas que causa la periodontitis, hemos encontrado en tumores de colon bacteria del mismo paciente que se había traslocado desde una bolsa periodontal hasta el tumor directamente. No solo va ella sola, sino que parece ser que van agregadas a varias bacterias. Entonces, hay un mecanismo por el cual se trasladan de la boca a otras partes del cuerpo y pueden ser, no es que vaya a causar cáncer directamente la bacteria, pero es un factor de riesgo más y que se ha detectado que esa bacteria perteneciente a la boca no debería estar ahí. O sea que fíjate la importancia que tiene hasta en tumores, riesgo de accidente cerebrovascular, cardiopatías. Recientemente en un simposio de SEPA, aquí en Madrid, explicaba una microbióloga experta, explicaba que en todos los cánceres gástricos colorectales había presencia de diferentes serotipos de las bacterias periodontopatógenas, que son los causantes de la periodontitis. En todos se ha aislado bacterias, algunas de las causantes, ¿no? Y luego todos los mecanismos esos que explicábamos, ¿no? Cascadas inflamatorias aumentadas, ¿no? De esos aumentos de los marcadores de la inflamación. Entonces, pues esto es lo que pasa lo vemos con la diabetes, lo vemos con el infarto agudo de miocardio, lo vemos con los partos prematuros. Mayor aumento de las contracciones. La disfunción eréctil que también comentábamos. Que hay estudios también recientes que lo están relacionando, todos esos mediadores inflamatorios que pueden afectar a la erección. Las toxinas derivadas de la porfirina gingivalis, las gingipainas, pasando la membrana encefálica y viéndose con mayor presencia en los pacientes que sufren Alzheimer. Y los estudios preliminares dicen, oiga, si usted tiene Alzheimer y tiene una periodontitis severa, tiene una progresión más rápida del Alzheimer. ¿Y cómo calar ese mensaje entre la población? Que la salud oral y la salud general están muy relacionadas, porque todavía sigue habiendo gente que no va al dentista. Sí, hasta ahora se hablaba más del tema local, del efecto en la boca. Claro. Pues pierdo dientes, no puedo comer correctamente, mis digestiones son peores, estética. La gente iba más por ahí sin saber toda la repercusión que tiene a nivel general. Obviamente a nivel de la boca, pues claro, si no tenemos dientes, podemos tener problemas de mordida, de articulación, contracturas, malas digestiones, mala alimentación y obviamente la estética, que es lo que le preocupa a la mayoría de las personas cuando empiezan a ver que sus encías se van retrayendo, se van hacia arriba, que les empiezan a aparecer esos típicos huecos entre los dientes. Ahí es ya cuando el paciente se pone alerta y dice, uy, algo me está pasando en la boca, pero no antes. Mucha gente piensa que el sangrar en las encías es normal, al cepillarse. Sí, muchísima. Y no es normal. O sea, un sangrado en el cuerpo no es normal. Igual que si te empieza a sangrar una rodilla, tú ves que no es normal, en las encías tampoco tiene que sangrar. Es decir, si hay un sangrado de encías, hay que ir al dentista a revisar porque puede que algo no vaya mal y puede haber no solo una gingivitis, que es la etapa inicial que estábamos comentando, que esa, por suerte, es muy fácilmente reversible con un correcto cepillado, eliminando la placa, por lo general, a no ser que haya alguna otra patología de base, con un buen cepillado se elimina. El problema es cuando ya se transforma o avanza una periodontitis y ya empieza a haber pues, pérdidas de hueso y demás. Entonces, si hay un sangrado de encías, por favor, acudir al dentista. Patrick, a mí me gustaría, tu pregunta es ideal, y a mí me gustaría que trabajáramos entre todos en 3 líneas. A pacientes, a profesionales y a los llamados stakeholders, ¿no? a las partes interesadas, ¿no? Y en este caso serían las consejerías de salud y el Ministerio de Salud, ¿no? Y fíjate, a pacientes que identifiquen que el sangrado es un problema y que como mínimo tienen gingivitis, tienen inflamación de las encías y eso no es normal. Que identifiquen que la pérdida de dientes supone problemas de masticación y que tener gingivitis y periodontitis afecta su sonrisa. Mal aliento, su correcto funcionamiento o función masticatoria y autoestima, claramente, ¿no? Esto para los pacientes debe ser clarísimo, que todo esto son llamadas de alerta y que si no quieren llegar allá, es que de verdad el tratamiento de la inflamación de las encías es una cosa muy simple. La gingivitis es una higiene, lo decía, y una correcta higiene, pero el tratamiento de la periodontitis
para periodontitis iniciales y moderadas. Es Es un muy tratamiento sencillo. Sí, sí. Son 3 visitas. Para la mayoría de los pacientes son 3 visitas, que es una limpieza de la placa, de las bacterias y del sarro por encima de la encía y por debajo de la encía. Un poco de anestesia local, que es muy sencilla y... Eso es. Sí, sí. Y que necesitamos su correcta cepillado. Mañana y noche dedicando, no sé, 2 minutos, 2 minutos y medio por la mañana y 4 minutos por la noche, porque hay que pasar algo entre los dientes. El hilo y los cepillitos interdentales, quien tenga espacios, deben pasarlo. Eso es lo que necesitamos de los pacientes. Deben reconocer el sangrado de las encías, deben reconocer la encía inflamada y ver que eso tiene importancia y trascendencia. Sí, al igual que le dedican tiempo a ducharse, a peinarse, a arreglarse, igual hay gente que se tira media hora para eso, por dedicarle 5 minutos a tu boca, yo creo que bueno, es que un tiempo mínimo y mira todo lo que se puede prevenir solamente con eso. A nadie se le ocurre ir con las manos sucias por la calle, Exacto. pero sí con los dientes llenos de sarro. Sí, incorporar esa parte a su vida para los pacientes sería fundamental. Luego, yo creo que los dentistas hemos dedicado muy poco tiempo a informar. Muy poco tiempo a informar. Usted tiene este problema, venga, que se lo trato. Hasta luego, hasta la próxima, que esté bien. No sirve. No. Claro. No sirve. Sí. O le explico al paciente que tiene ese problema o no va a cambiar el comportamiento. Sí. ¿Por qué no va a volver al cabo de 6 meses con el mismo problema? O con otra caries. Sí. No, debo sentarme con el paciente y explicarle qué es lo que ha causado esa inflamación de la encía y qué puedo hacer para evitarlo, ¿verdad? Y qué factores se asocian a que, teniendo eso, si usted hace esto, le irá peor, y si no hace todo esto, le va a ir mejor. Quizás esa sea la visita más importante de todas. La primera, la que entienda el problema que tiene y cómo se puede prevenir, y que nosotros sí podemos hacer nuestro tratamiento, pero si él no sigue o ella no sigue una rutina de higiene correcta, da igual lo que hagamos nosotros, va a volver otra vez atrás. Entonces podemos estar nosotros continuamente haciendo tratamientos que, si el paciente no entiende y no es consciente de que tiene que mantener una buena higiene, no vale de nada. Entonces esa visita, de que entienda perfectamente por qué se causa, qué problemas puede tener, yo creo que es clave. Eso, que es la primera visita después del diagnóstico, es fundamental. En las guías de práctica clínica del tratamiento de la periodontitis, pero el tratamiento odontológico en general, el primer punto es información, motivación y cambio de los factores de comportamiento, los factores de riesgo. Y de verdad que eso es lo más infrautilizado por parte del profesional. Cambiándole al paciente, tus tratamientos son exitosos. Y que no cambia al paciente el comportamiento, es que no le va a funcionar. Efectivamente. Entonces, es muy inteligente. Y si no tienes tiempo porque tienes muchos pacientes, tienes un equipo de personal que lo puede hacer. Sí, o sea, la labor de los higienistas es fundamental. Sí, sí. Pero dentistas también. Enseñar técnicas de higiene, cómo cepillarte correctamente. Mucha gente llega a la consulta, sí, yo me lavo los dientes todos los días. Pero ¿cómo te los lavas? No, horrible. No toques la encía. Yo ya acabo diciendo, cepillado que no toca la encía no funciona. Cepillado que no toca la encía no sirve. Sí, sí. La mitad del cepillo debe estar en la encía, la mitad del cepillo debe estar en el diente. No hay día que no repita esto. No hay día, yo que voy absolutamente con múltiples tareas y que no tengo mucho tiempo, no hay un solo día que no dé instrucciones de higiene. Yo estoy orgulloso de decirlo porque me reportan tanto beneficio el del paciente, mis tratamientos, el éxito en el tiempo de ellos, ¿no? Entonces, esa parte del dentista creo que debemos hacer mea culpa y cambiarlo. Nosotros no... Yo se lo explico al paciente, oiga, mire, nosotros le hacemos una higiene hoy, pero ¿sabe cuántas horas va a tardar la placa bacteriana, el biofilm bacteriano, volver a establecer en su boca? ¿Cuánto quiere que le diga? 24 horas. Sí. El dinero que he pagado, ¿cuánto le renta? Claro. ¿Cuánto le renta? Si yo no le explico cómo tal, no se olvida de nada la visita, no quiero engañar. Es mucho más relevante lo que va a hacer usted cada 12 horas que lo que yo voy a hacer en estos momentos en 45, 50 minutos o una hora. Más aún si lleva el paciente implantes. Porque esas bacterias también se colocan alrededor de los implantes. Primero los inflaman, ya no se llama gingivitis, se llama mucositis. Y ya no se llama periodontitis, se llama periimplantitis. ¿Y sabes qué, Patrick? Que el tratamiento de la periimplantitis sí que es bastante más complejo. Nos cuesta mucho más que sea exitoso que el de la periodontitis. Y ahí eso ya no han venido gratis con el cuerpo, los dientes. Allí ya cuesta un dinerito. Claro. Sí. Cuesta un dinerito. Y nosotros los podremos poner para que duren toda la vida. Y debemos compartir la responsabilidad con el paciente si no se cuida. ¿Pero por qué debe cuidarse si no le explicamos de la importancia de cuidarse? El paciente no lo sabe si no decimos nada. Le pongo el implante, pongo el diente en 3 meses, adiós, que vaya muy bien, comerá maravilloso. Es que debía cuidármelo más, menos, cómo debía cuidármelo. Eso es relevante, si no complicaciones en los implantes. Y hoy tenemos un montón. La mitad de los pacientes con implantes tienen inflamación. La mitad de esos implantes tienen inflamación. Entre
no sé, un cuarto o un quinto de los implantes tienen periimplantitis. Es una animalada. Sí, muchísimo. Es una animalada. Y se puede prevenir muy fácilmente, lo que comentamos. Igual que en los dientes, en los implantes también se puede prevenir. Obviamente influye la colocación, etcétera, etcétera, pero bueno, Sí. la parte del paciente también es muy importante. Y luego para los entes públicos, pues se deberían poder aplicar muchas medidas, ¿no? El reconocimiento por parte del dentista de los centros de atención primaria de si un paciente tiene o no tiene periodontitis. Es sencillo, una radiografía, tal, o incorporar a más dentistas en los centros de atención, tal, o el tratamiento de esas personas donde vemos que tiene un efecto muy directo. Pacientes con diabetes, incluirlos en la cartera de servicios. Un screening ya directamente a esos pacientes. Embarazadas. Ujú. O, si queréis, también mayores de 75, de 80, ¿vale? Pacientes que realmente pueden sufrir más, ¿no? Estos tres. Pacientes que tienen programadas cirugías con anestesia general, También. donde va a haber una intubación. Hablamos de neumonía aspirativa. Si tengo una boca contaminada y tengo todas esas bacterias en el dorso de la lengua, en la mejilla, Sí. ¿qué hago intubando? Incluso un bloque de sarro que te pueda ir directamente al ¿Qué hago pulmón. intubando Miedo. Sí, sí. a una zona estéril? ¿Qué ocurre? Está probado. Pacientes con periodontitis, con alta carga bacteriana, más riesgo de padecer neumonía aspirativa. ¿Por qué no limpiamos antes a estos pacientes los que están programados? Un accidente lamentable de tráfico. Es urgencia y hay que hacerlo. No sé si se puede. Hay países que lo hacen y hospitales que lo hacen. Clorexidina y acetilpiridinio juntos, una combinación muy, muy eficaz para reducir la carga bacteriana, un enjuague, un arrastre encima de los dientes, encima de tal, un cepillado previo, Sí, sí. un tratamiento periodontal básico en los días previos a hacer esto. Eso es un ahorro de costes en tiempo de camas en los hospitales públicos. ¿Sabes los costes, la comorbilidad que supone la neumonía en este país, las muertes que hay? Eso es un detalle por el que podríamos empezar. Y muchos hospitales han empezado, públicos y privados. Muchos han empezado haciendo. Sí, yo estoy recibiendo ya pacientes que se van a someter a cirugías y ya me los derivan antes para controlar su estado de salud bucal Claro, es que antes de someterse a la cirugía. ¿Cómo tendría que hacerse esa colaboración con otros profesionales de salud? Tendríamos que Porque es tener lo que complicado. comentábamos. La tercera pata es la comunicación entre otros Es que profesionales, falta. que podamos tener una comunicación fluida y derivar sencillamente a los pacientes. Sí, ahí sí me gustaría poner una medalla, no a mí como presidente, pero a SEPA, a la institución, ¿no? Porque venimos trabajando desde hace unos cuantos años en esta alianza por la salud general. Y hemos involucrado, tenemos grupos de trabajo estables con diferentes sociedades médicas. Porque falta formación a los médicos y nosotros pensamos que a través de las sociedades médicas les va a llegar esta formación, ¿no? Para que miren la boca a sus pacientes o le den importancia y deriven para que le mire el dentista. Con cardiólogos, con diabetólogos, con endocrinos. Lo hemos hecho con ginecólogos, lo hemos hecho con neurólogos. Recientemente con reumatólogos, lo estamos haciendo. De hecho, no tenemos el documento de consenso, pero es el próximo. Lo hemos hecho ahora, recientemente con obesidad, con médicos de atención primaria, por el tema de la hipertensión, que también se ve aumentada en pacientes con periodontitis severa. Y el tratamiento de la periodontitis reduce también la hipertensión sistólica. Esto, en fin, con evidencia y de una española como es Eva Muñoz Aguilera, la granaína que ha hecho esa investigación en Londres, ¿no? Y que yo codirigí su tesis, ¿no? Doctoral. Todo eso está, pero esa información tenemos que transmitirla, claro, divulgarla, y que llegue a todos los profesionales, aparte del público general, que es también el objetivo un poco de este podcast, el poder divulgar toda esta información y que pueda... Lo hacéis y lo agradecemos mucho, de verdad. A mí a veces me da pena que ya sean los pacientes informados los que le den la importancia que todavía otros médicos no le dan. Sí. Me gusta porque me encantan los pacientes informados. Efectivamente. Me encanta. Sí, y vosotros colaboráis a eso, nosotros también lo hacemos. Es fantástico, es una muy buena noticia. A mí me encantan los pacientes informados. Y luego hay a veces exceso de información o información que a veces no toda es verdad. Pero bueno, se modula, se matiza, no pasa nada. El paciente con informado es un paciente motivado, con ganas de aprender, ganas de que le dediques tiempo. A mí me encanta. Y a veces lamento mucho que haya médicos que digan todavía, pero no te hagas ningún tratamiento dental, no te hagas ningún tratamiento dental porque te acabamos de tratar de un infarto. Sí. Al revés, todos los tratamientos dentales. Como si la boca no formara parte del cuerpo y no afectase a... Ahora tratamientos de la boca nada, ¿Cómo? Todos.
Claro. Todos. Todos y antes incluso. Y ojalá lo hubiéramos dicho antes de que tuvieras la patología. Y las embarazadas, hasta en el primer trimestre son seguros, pero no es ahí, era antes de quedarte embarazada. Antes de quedaros embarazadas es cuando tenéis que hacer la visita al dentista para observar que no haya inflamación de las encías, porque si la hay y tienes una peritonitis inicial, no has perdido dientes por el embarazo. Sí, que es algo que nos dicen, aún el otro día escuché a una paciente, sí, porque yo cuando me quedé embarazada de mis 2 hijos perdí 2 dientes. Dice, no, los has perdido por una periodontitis. Efectivamente, pero es que llegaste al embarazo ya con una periodontitis y lo que ocurre durante el embarazo es que necesitas pocas bacterias porque tienes tal cantidad de estrógenos que se potencia la inflamación. Pero si no hubieras tenido bacterias, si hubieras tenido las encías sanas, no podías haber perdido dientes, ¿no? Claro. Sí. Entonces, desmitifiquemos, le damos la importancia que tiene. El dentista debe pasar más tiempo informando. De verdad, debemos hacerlo. Y, no sé, a alguno le parecerá no rentable, es súper rentable. Simón, tú lo sabes. Sí, la prevención al final es que es Cambia clave. el comportamiento, pero además es que el paciente percibe que le importas. Sí. Percibe que le quieres atender bien. Yo no he tenido ningún rechazo de no me metas rollos. Nadie. La gente está agradecido que le dediques tiempo. Sí, de hecho se sorprenden. Dice, es que a mí nunca me habían explicado esto. Nunca me habían dicho cómo me tengo que cepillar. Nunca me habían dicho que me tengo que hacer una revisión. O nunca me habían sondado una encía. Nunca me habían hecho una radiografía. Digo, ostras, pues es clave, es importante. No, claro, que al final tú estás yendo a que te den un servicio, estás pagando, por lo menos que mínimo, que te expliquen lo que te están haciendo, cómo te lo están haciendo y los pasos previos y posteriores, que es lógico. Eso es normal. Sí. Aunque ya lo hemos hablado un poco aquí, un consejo para aquellos pacientes que nos estén viendo todavía reticentes a ir al dentista sobre lo que les puede pasar. ¿Qué les diríais? 1, que no duele, que no se asusten, que pueden venir tranquilos, que la detección de la enfermedad periodontal, repetimos, es muy sencillo. No duele, una radiografía, un sondaje, se detecta en 5 minutos. Lo segundo, si hay que poner tratamiento, cuanto antes venga, mucho mejor. Los resultados van a ser mucho mejor. No esperar a que haya más síntomas de retracción de encías, movilidad de dientes. Si tenemos síntomas, sangrado, mal aliento, encías enrojecidas y demás, acudir al dentista. Con esas 3 cosas cubrimos el 90 y pico % de la población. Luego sí que es cierto que otras enfermedades sistémicas de base, enfermedad de Crohn y demás, que también pueden tener un efecto en las encías, enfermedades autoinmunes, pero es un porcentaje menor. También hay que saber que pueden derivarse de ello, o líquens y demás, que pueden provocar sintomatología en las encías, pero es el menor porcentaje de ellos. Es la mayoría de la población con esos síntomas acudir al dentista, porque bueno, es muy sencillo de prevenir, tratar y hacer un seguimiento y conservar sus piezas. Eso es. Es que este tema daría para mucho más y para mucho más. Pero bueno, para ir cerrando, José, te voy a preguntar qué es lo que más te pone de tu profesión. Dentro de que no solo, que también eres profesor y demás, me refiero. Durante un tiempo, una temporada, daba una conferencia por España, que era el tsunami de la periimplantitis. Y en la parte introductoria de la presentación decía, me pone la periimplantitis. Ya no me ha recordado la pregunta, el tema. Y a uno íntimo me dijo, deja de decirlo ya, que te ponga la periimplantitis. Bueno, a mí lo que me ponía realmente es que en España se pongan tantos implantes y que se haya dado tan poca información previa durante y posterior a la colocación de los implantes, y por lo tanto que dejemos que sean los pacientes los que al azar, a la suerte, les funcionen bien o no les funcionen bien los implantes, ¿no? Eso me ponía histérico. Pero histérico. Entonces, traté con esa conferencia de generar concienciación para que el problema era serio, que los porcentajes, hemos dicho, ¿no? La prevalencia de periimplantitis era altísima y por lo tanto, oiga, dentistas, amigos, queridos, tenéis un problema. Encima de la mesa tenemos todos un problema. Entonces vamos a hacer las cosas bien. Vamos a informar a los pacientes de que esto puede pasar. Y ya sabíamos en el 12, 13, 14, 2000, a qué pacientes les podía pasar. Es lo que yo trataba de explicar en esas conferencias. A mí me pone mucho mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso me pone, en la clínica, me pone desde SEPA, con toda la difusión y divulgación del conocimiento de calidad, riguroso, científico, y me pone desde la universidad mejorando la formación de los jóvenes, que son los siguientes dentistas, y quiero que hagan la mejor odontología posible para sus pacientes. Es una profesión fantástica. Creo que, como digo, ¿no? Mejoramos a nivel de salud y luego funcional y estético. Es muy completa.
nos tenemos que creer que cambiamos vidas, porque es así, es porque cambiamos sonrisas, porque mantenemos y mejoramos la salud, lo hemos visto aquí, y por lo tanto esa parte me pone mucho, sí, sin duda. Me gusta y me siento muy completo profesionalmente. Sí, no hemos comentado que también la SEPA, la Sociedad de Periodoncia de España, pues tiene una labor también muy importante, y recientemente también habéis abierto esa vía de divulgar también al paciente, aparte de a los profesionales que hacen un congreso anual y distintas actividades durante el año formativas de cara a nosotros, los profesionales, también un poco al paciente, y bueno, saber un poco qué expectativas tenéis y cuáles son un poco los proyectos a futuro también de la sociedad. Sí, la verdad que sí, que creo que el reconocimiento que tiene en general la sociedad odontológica acerca de SEPA es muy alto, porque es verdad que en SEPA venimos trabajando desde hace mucho tiempo de forma muy intensa, sin descanso, en divulgar y difundir conocimiento hacia los dentistas, pero en los últimos años también hacia los pacientes, ¿no? Y hemos buscado esas noticias de impacto y esas colaboraciones estrechas con las sociedades médicas para que datos relevantes, como el desconocimiento de la periodontitis, pese a la importancia que tiene, su asociación con la diabetes, con el Alzheimer, lo digo por decir notas recientes, sean divulgados por la prensa generalista, ¿no? Y hemos visto como los medios tan importantes españoles de prensa, radio y televisión, pues se han hecho eco de todos estos mensajes, ¿no? Y lo siguen haciendo, y eso al final llega al paciente, y el paciente le va informado al profesional y dice, oiga, míreme, ¿cómo estoy yo? Yo quiero tener mis encías sanas. Yo quiero tener los dientes sanos, porque eso no solo se mantiene, es un problema bucal, es un problema de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, eso hacemos con SEPA, eso seguiremos haciendo, y yo me proponía al principio de mi mandato, que era desde mayo del 22 a noviembre del 25, que la periodoncia sea más relevante en las clínicas dentales de este país, y que lo sea para los pacientes. Entonces, vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir trabajando con las sociedades médicas, vamos a seguir generando estas actualizaciones científicas de la importancia de los dos, y vamos a seguir divulgando a pacientes. Las sinergias son importantísimas, sí. Y a profesionales. Entonces, vamos a seguir en esta línea, nada, haciendo las cosas bien, con rigor, y llegando a cuantos más medios mejor, para que lleguen a cuantas más parte de la población odontológica y pacientes, sí. Muy bien. Y ya para terminar, ¿alguna anécdota que puedas contar? Sí. O varias. Exacto. No, bueno, esta profesión cuando tratas con personas, da para mucho, ¿no? Porque somos todos particulares, peculiares y demás, ¿no? Entonces, cuando tratas con personas, la clínica, con pacientes y con estudiantes, pues podéis imaginar que da para mucho, ¿no? Pues no sé, seguro que todos tenemos muchas, y algunas no se pueden contar, ¿no? Pero sí recuerdo, pues desde el típico paciente que te viene pidiendo que quiere los dientes de David Bowie. Y que si no le das los dientes de David Bowie... por lo menos no te pide los ojos. No, efectivamente, eso no está en mis manos. Y los dientes de David Bowie, no sé si es algo que uno quiere hacer como profesional, ¿no? Sí, un paciente había venido con un jet privado, ¿no? Y recibíamos la llamada del mejor hotel de Barcelona, que venía este paciente, qué tal, que venía para una cosa muy concreta, y si éramos capaces de hacerlo, ¿no? En fin, este tipo de excentricidades, ¿no? O llamadas del Ayuntamiento de Barcelona y de los Mossos de Escuadra diciendo que tal hora de este próximo lunes nuestra calle quedará cortada porque viene un jefe de Estado de un país, se nos ha pasado algunas veces, que no era español, ¿verdad? De tal. Y ese jefe de Estado venía acompañado de su hija, que es una persona buscada por la policía en varias partes del mundo, y yo tenerla ahí sentada en la sala de espera, pensando con otro nombre falso, obviamente, pero identificando, sabiendo quién era el padre, sabiendo quién era ella, y diciendo... ¿Aviso o no aviso? No, ¿qué está pasando aquí, no? Y no, entiendo, había avisado a la policía, con lo cual en España no tenía problemas con la justicia. Pero las personas mujeres más ricas del mundo, de un país, pues imagináis que puede ser un país africano, que yo revisaba al padre y que, bueno, ya estaba allá. Y bueno, estas cosas nos han pasado, ¿no? Y luego también en la parte educativa,
Pues mira, tenemos un posgrado máster de periodoncia e implante reconocido a nivel europeo, acreditado, estos 20, 25 acreditados a nivel europeo, que hoy Europa un poco tiene el liderazgo de la formación, yo creo, ¿no? Sí. Ha superado en los últimos años claramente a Estados Unidos y creo que estamos haciendo las cosas en general todos muy bien. Y España, de la mejor odontología del mundo. y España también país. liderando la odontología del mundo, ¿no? Sí, sí. Entonces, recibimos alumnos, os imagináis que son másters poco residentes cada año, nosotros tenemos 6, que vienen y aplican de todo el mundo, ¿no? Y algunos se aplican detrás con historias muy bonitas. Este año hemos entrevistado a candidatos que, una chica de Maldivas, del archipiélago, becada por su país para ser la primera periodoncista del archipiélago, ¿no? Que no hay. Es una población de 450.000 personas y no tiene ni un solo periodoncista, alguien que se dedique, ¿no? Especialista en las encías, ¿no? Para ese 15% o 10% de casos más severos y complejos, ¿no? Pues no hay, ¿no? Y es una historia bonita. O alguien que viene de Jamaica para ser el segundo, porque hay 2, pero uno se jubila, y también becado del país para generar un hospital que tenga especial atención a las encías de los pacientes, porque ven que es algo relevante para la salud de las personas, ¿no? Bueno, pues esto es bonito, reconfortante, es ver que lo que hacemos es importante, que tiene impacto a nivel nacional, pero lo tiene también a nivel internacional, ¿no? Como también son anécdotas, pero son muy bonitas y te reconfortan mucho ir por congresos por el mundo y que la gente te pida fotos, porque leen tus publicaciones, leen nuestras publicaciones, el impacto que tienen, les ha ayudado a mejorar como clínicos, y que te pidan fotos y que te agradezcan el esfuerzo que hacemos porque les ha resuelto problemas que tenían en la clínica y vía nuestras publicaciones pues han aplicado esto o lo otro y les va mejor a ellos y les va mejor a sus pacientes, ¿no? Pues estos son anécdotas muy, muy bonitas que disfrutamos mucho y que te dan un plus de energía para seguir esforzándote, seguir trabajando adelante, ver cómo lo nuestro no se queda en una ciudad ni en un país, trasciende, ¿no? Lo científico al final trasciende en todo el mundo y cuando te lo agradecen es muy, muy reconfortante. Yo te voy a contar otra ahora que me estaba acordando, relacionada con la periodoncia, que a veces me acuerdan así, cuando estamos hablando. Hace 2 semanas estaba en la clínica y vi un paciente periodontal que lo había visto hace a lo mejor 5 o 6 años y que de repente había desaparecido. Tenía un problema ya, una periodontitis bastante avanzada y le había indicado que necesitaba un tratamiento si quería conservar sus piezas porque ya estaba en un estado avanzado. Entonces llega a la clínica y se sienta y veo que te había puesto un pañuelito encima de la bandeja. Y se sienta y me señala ahí. Y digo, ¿qué? Abro el papelito y tenía 3 dientes. Y me dice, bueno, vengo a ver si me los puedes volver a colocar, que tengo el hueco aquí aún, a ver si me los puedes volver a colocar. Y le digo, si hubieras venido hace 5 años a hacer el tratamiento, igual estaban en tu boca. Pero ¿cómo te voy a volver a colocar los dientes? Sí, no, pero no puedes poner algún cemento, algo que se me aguanten ahí. Digo, o sea, fíjate el desconocimiento que hay. A pesar de haberle explicado yo todo ya en su momento, pues nada, decidió desaparecer y esto es lo que ocurre, que te vienen con los dientes en la mano ya a veces. Madre mía, es verdad. Sí. No, si es que esta profesión yo creo que da para muchas anécdotas. Sí. Así que cuando queráis, pues otro día podemos hacer un capítulo de anécdotas. Da para varios, sí. José, yo te quiero agradecer personalmente, bueno, ya te lo he dicho al principio, pero bueno, que hayas querido compartir este ratito con nosotros. No, gracias a vosotros, encantado de difundir, de divulgar un poquito este conocimiento y que sea útil para los dentistas y que lo sea para los pacientes también, que creo que dar la importancia a esto tiene su recompensa positiva. Seguro. Sí, aparte de ser clínicos, una labor muy importante como dentistas considero que es eso, el divulgar y el enseñar y el educar al paciente. O sea que muchas gracias de nuevo por tu tiempo, encantado. Gracias por compartir tu sabiduría en la especialidad de periodoncia con nosotros. Gracias por la labor que haces, que me gusta y la sigo desde hace mucho tiempo. Para los pacientes, y creo que tener pacientes informados, como decía, es fundamental. Me encanta que sea así, que cada vez estén más informados, que aprecien lo que hacemos, que al final cuando están informados lo aprecian. Y yo creo que la labor que haces es fundamental, la que hacéis con el grupo es fundamental. Así que nada, muchas felicidades y encantado de haber estado aquí. Cuando quieras venirte de nuevo, que esto da para hablar largo y entendido, todos estos temas de perio, aquí estaremos. Eso es. Pues muchas gracias, chicos, y gracias a vosotros por estar otro día más ahí. Muy bien, gracias.